La historia de Rigoberta Menchú. Primeros años y contexto. Rigoberta Menchú Tam nació el 9 de enero de 1959 en Chimel, un pequeño pueblo indígena en el departamento de Quiché, Guatemala. Ella es parte del grupo Maya Quiché. Desde muy joven, Rigoberta estuvo expuesta a la dura realidad de la vida de los indígenas guatemaltecos. Su familia trabajaba en condiciones de explotación en las fincas de café y algodón, enfrentando discriminación y abusos constantes. Activismo y lucha por los derechos humanos. En la década de 1970, la situación política en Guatemala se volvió extremadamente tensa con un conflicto armado interno entre el gobierno y las guerrillas de izquierda. La comunidad indígena, ya marginada y oprimida, se vio atrapada en medio de la violencia. El padre de Rigoberta, Vicente Menchú, fue un destacado activista que luchó por los derechos de los campesinos y los indígenas. En 1979, Vicente murió en un incendio durante la ocupación de la Embajada de España en la ciudad de Guatemala, un evento trágico que marcó profundamente a Rigoberta y la impulsó a continuar su lucha. Exilio y reconocimiento internacional. Debido a la creciente persecución y violencia, Rigoberta tuvo que exiliarse en México en 1981. Desde allí, continuó su activismo, denunciando las atrocidades cometidas en su país. En 1983, publicó su autobiografía, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, un libro que atrajo la atención internacional sobre la situación en Guatemala y la lucha de los pueblos indígenas. Premio Nobel de la Paz. En 1992, Rigoberta Menchú fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la primera mujer indígena en recibir este honor. El Comité del Nobel reconoció su trabajo por la justicia social y la reconciliación etnocultural basada en el respeto por los derechos de los indígenas. Años recientes y legado. Desde entonces, Rigoberta ha continuado su labor en favor de los derechos humanos, la justicia social y la defensa de los pueblos indígenas no solo en Guatemala sino en todo el mundo. Ha fundado diversas organizaciones, como la Fundación Rigoberta Menchú Tam, que se dedica a promover los derechos humanos y la paz. Lucha contra la impunidad. Después de recibir el Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú utilizó su influencia para luchar contra la impunidad en Guatemala. En 1999, presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional de España contra varios altos cargos del gobierno guatemalteco por crímenes de genocidio, tortura y terrorismo de Estado durante el conflicto armado interno. Aunque el proceso legal fue largo y complicado, este acto subrayó su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas. Participación en la política. Rigoberta también incursionó en la política guatemalteca. En 2007 y 2011, se postuló para la presidencia de Guatemala como candidata del partido WINAC, un partido político que ella misma fundó para promover los derechos de los pueblos indígenas y la inclusión social. Aunque no ganó las elecciones, su candidatura marcó un hito histórico y visibilizó aún más las demandas de los indígenas en el país. Promoción de la educación y la cultura. A lo largo de su vida, Rigoberta Menchú ha trabajado incansablemente para promover la educación y la preservación de la cultura indígena. A través de su fundación, ha apoyado numerosos proyectos educativos y culturales que buscan empoderar a las comunidades indígenas y preservar sus tradiciones y lenguas. Reconocimientos y honores. Además del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú ha recibido numerosos reconocimientos internacionales por su labor en defensa de los derechos humanos. Entre ellos se incluyen el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998 y la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos en 1998. Estos honores reflejan el impacto global de su trabajo y su influencia como defensora de los derechos humanos. Impacto y legado. El legado de Rigoberta Menchú es amplio y profundo. Su vida y obra han inspirado a generaciones de activistas y defensores de los derechos humanos en todo el mundo. Ha contribuido a una mayor conciencia global sobre las injusticias que enfrentan los pueblos indígenas y ha sido una voz poderosa en los foros internacionales, abogando por la paz, la justicia y la igualdad. Reflexión personal y espiritualidad. Rigoberta Menchú también ha hablado sobre la importancia de la espiritualidad en su vida y su lucha. Su conexión con las tradiciones mayas y su espiritualidad han sido fuentes de fortaleza y resiliencia para ella. En sus discursos y escritos, a menudo menciona la importancia de la conexión con la tierra y la sabiduría ancestral como elementos esenciales para la justicia y la paz.
Conclusión. La historia de Rigoberta Menchú es una de las más inspiradoras de Guatemala y del mundo. Desde sus humildes comienzos en una comunidad indígena marginada, ha logrado elevar su voz a nivel internacional, defendiendo los derechos de los más vulnerables y luchando incansablemente por la justicia y la paz. Su vida es un testimonio del poder de la resistencia, la perseverancia y la fe en la humanidad. Rigoberta Menchú sigue siendo un faro de esperanza y un ejemplo de cómo una persona puede marcar una diferencia significativa en el mundo.